Curiosas prácticas sexuales en animales. Vampirella. La cantidad de curiosos comportamientos que podemos encontrar en el reino animal es prácticamente tan heterogénea como diverso y amplio es el número de especies que existen. Sin embargo, es muy probable que sea en la manera en que muchos animales practican el sexo donde podemos encontrar algunas de las conductas más interesantes y sorprendentes de todas. Hoy quiero contaros 5 curiosos ejemplos. Murciélagos que practican sexo oral. Al ser los únicos mamíferos voladores que existen, los murciélagos han desarrollado métodos únicos y sumamente interesantes para llevar a cabo el coito. Aunque muchos se aparean agarrados a las paredes de las cuevas o los troncos de los árboles, algunas especies lo hacen en la misma posición en que duermen, es decir, boca abajo, colgando del techo de su guarida. El macho, en estos casos, agarra a la hembra por detrás y le introduce su pene. En dependencia de la especie, este acto puede ser más rápido o más largo, incluso puede ser bastante ruidoso. En especies como los zorros voladores y otras, se han comprobado que la hembra le practica sexo oral al macho para prolongar la duración del acto sexual. Los tiburones se muerden. Desde un punto de vista humano, el acto sexual en los tiburones no suele ser precisamente amable. Cuando los tiburones alcanzan la madurez sexual y están listos para la procreación, en el agujero genital de la hembra, el macho debe insertar unas estructuras modificadas en sus aletas pélvicas, que son muy llamativas y útiles para identificar fácilmente un tiburón macho de una hembra. Los machos suelen morder violentamente a sus compañeras cerca de la cabeza y en sus aletas pectorales para así dominarla y lograr insertar estas estructuras, las cuales facilitarán la entrada del esperma, ya que la fecundación es interna. El semen empaquetado de la viuda negra. Aunque son conocidas por matar y comerse al macho después del sexo, el comportamiento sexual de la viuda negra no siempre termina en tragedia para su compañero. Antes de encontrar a la hembra, el macho empaqueta una pequeña dosis de su esperma secretando una seda especial para ello y cargando el precioso paquete en sus pedipalpos, unas estructuras que están muy cercanas a su boca. Entonces sale en busca de su compañera. Al encontrarla, comenzará a interpretar una especie de danza en su tela para indicarle que quiere copular y no es una presa. Ante una determinada señal, el macho se acercará sigilosamente e inoculará su paquete de semen en su apertura genital. Finalmente, puede escapar con rapidez o convertirse en un delicioso aperitivo. La elaborada danza de los cocodrilos. Los cocodrilos parecen animales fríos y poco expresivos, pero cuando de aparearse se trata, son capaces de desarrollar un comportamiento bastante curioso y elaborado. Aunque hay sus diferencias entre las especies, por lo general, cuando una pareja de cocodrilos está dispuesta a reproducirse, los machos suelen emitir sonidos muy diversos, tanto por encima como por debajo del agua. Además, suelen dar fuertes golpes en el agua y adquirir posturas increíblemente arqueadas, así como liberar un maloliente aceite con almizcle que flotan allí, todo con la intención de llamar la atención de la hembra. Cuando la hembra acepta y le permite acercarse, se acarician los hocicos, las espaldas, hacen burbujas y demás durante varias horas, hasta que por fin se deciden a unir sus cloacas y el macho finalmente insemina a la hembra.
El atrevido ofrecimiento de los chimpancés. Los chimpancés tienen una manera muy interesante y atrevida de indicarle a otro que desean tener sexo y que están disponibles para ello. Durante el celo, la piel alrededor de los genitales de la hembra se hincha notablemente y adquiere un fuerte color rosado que despierta el apetito sexual de los machos. Si la hembra está interesada en uno en particular, le muestra esta atractiva zona y si el macho quiere sexo, sacudirá la rama de un árbol o le mostrará su pene erecto, comenzando a copular. Como dato curioso, debo añadir que los machos suelen preferir a las hembras más adultas y experimentadas que ellos.